El zumbido constante del bullicioso aeropuerto, lleno de sonidos de maletas rodantes, conversaciones apagadas y el crepitar intermitente de anuncios por el altavoz, era algo a lo que Ilaiche Cole se había acostumbrado con los años, no solo porque había pasado la mayor parte de su vida viajando por continentes para reuniones de negocios, conferencias y negociaciones de alto perfil, sino también porque, desde muy joven, había aprendido que los aeropuertos, al igual que el mundo corporativo que ahora comandaba con autoridad silenciosa, a menudo servían como espacios donde reglas tácitas y juicios silenciosos dictaban quién era recibido con los brazos abiertos y quién era recibido con sospecha, vacilación o abierta hostilidad. Vestido con un traje sastre de color gris carbón que se ajustaba a su ancha figura con una precisión sin esfuerzo, combinado con una corbata con un sutil estampado que insinuaba su aprecio por la elegancia discreta, y con un reloj, un regalo de su difunta madre, que había trabajado incansablemente para asegurarse de que tuviera todas las oportunidades de triunfar, que asomaba por debajo del puño de su impecable camisa blanca. Ilaiche se comportaba con el tipo de confianza serena que no provenía de la arrogancia, sino de años de superar obstáculos que se habían colocado en su camino simplemente por el color de su piel, por las suposiciones que la gente hacía antes de escucharlo hablar, por la forma en que algunas personas se negaban a aceptar que un hombre como el negro, exitoso, hecho a sí mismo, pertenecía a los espacios en los que había trabajado incansablemente para ganarse su lugar. Sosteniendo entre sus dedos su tarjeta de embarque de primera clase, que antes le costaba contar las monedas que su madre le daba para el almuerzo del colegio pero que ahora tenía el poder de firmar contratos multimillonarios con un solo movimiento de la pluma, se acercó a la puerta de embarque con la clase de facilidad que solo viene con la experiencia. Su bolso de lona de cuero, una elegante y cara pieza que había comprado por capricho durante un viaje de negocios a Milán, descansaba contra su costado mientras llegaba hasta la gente de la puerta, una mujer joven con ojos cansados y una sonrisa educada pero impersonal, que apenas le dedicó una mirada mientras escaneaba su tarjeta de embarque antes de pronunciar una frase estándar y practicada con una voz desprovista de genuina calidez: «Disfrute de su vuelo, señor Cole». Ilaiche asintió en señal de reconocimiento, pero no ofreció nada más. Subió al puente de mando y sus pensamientos se desviaron momentáneamente hacia los innumerables vuelos que había hecho antes, las muchas veces que se había acomodado en un asiento de primera clase solo para sentir el peso de miradas curiosas, a veces escépticas, a veces abiertamente hostiles que cuestionaban su presencia, como si el mero acto de existir en ese espacio fuera algo que tenía que justificar, algo que tenía que explicar, algo que tenía que demostrar que se merecía. Al entrar en la cabina de primera clase, que estaba bañada por el suave resplandor dorado de la iluminación superior diseñada para crear un ambiente de exclusividad y sofisticación, se dirigió a su asiento asignado, un espacioso asiento de ventana que prometía comodidad y privacidad, donde colocó cuidadosamente su bolso en el compartimento superior antes de acomodarse en el lujoso asiento de cuero, permitiéndose un breve momento para exhalar y acomodarse, aunque sabía, por experiencia, que la paz en espacios como estos a menudo era fugaz, especialmente para un hombre como él. Al otro lado del pasillo, una mujer de mediana edad, impecablemente vestida con un blazer azul marino y delicados pendientes de perlas que insinuaban dinero antiguo y profundas conexiones sociales, lanzó una mirada en su dirección. Su mirada se detuvo solo un momento demasiado largo, sus labios presionando de una manera que sugería que estaba debatiendo si decir algo o no, pero en cambio, después de una breve pausa, simplemente se movió en su asiento, ajustando el pañuelo de seda que rodeaba su cuello antes de centrar su atención en la azafata que acababa de entrar en la cabina, una mujer cuya mera presencia pondría en marcha una cadena de eventos que ninguno de ellos podría haber anticipado. Vanessa Holt, una experimentada azafata cuya década de experiencia en la industria aérea le había inculcado una creencia inquebrantable en mantener lo que ella consideraba los estándares tácitos del servicio de primera clase, se movía por el pasillo con un aire de eficiencia que rayaba en lo rígido. Su uniforme perfectamente planchado y su cabello rubio meticulosamente peinado reforzaban la imagen de alguien que se tomaba su papel muy en serio, no solo como un trabajo, sino como una forma de control silencioso, asegurando que la santidad de la primera clase se preservara para aquellos a quienes ella consideraba dignos de la experiencia. Se tomaba muy en serio su papel, no solo como un trabajo, sino como una forma de vigilancia silenciosa, para garantizar que la santidad de la primera clase se preservara para aquellos a quienes consideraba dignos de la experiencia. Mientras sus penetrantes ojos azules recorrían a los pasajeros, observando sus costosos relojes de pulsera, bolsos de diseño y trajes a medida, se comportaba con la tranquila autoridad de alguien que había aprendido hace mucho tiempo a mantener el orden en el ambiente controlado de una cabina de avión, pero cuando su mirada se posó en Ilaiche,
que estaba revisando tranquilamente sus correos electrónicos en su tableta, completamente inconsciente de que ya lo había categorizado en su mente como una anomalía, como alguien cuya presencia requería un escrutinio adicional. Su expresión se tensó casi imperceptiblemente, aunque no lo suficiente para que alguien más lo notara, excepto Ilaiche, que había pasado toda su vida leyendo las sutilezas de estas interacciones. Vanessa se acercó a él con una sonrisa practicada que no logró suavizar el frío profesionalismo de sus ojos, se detuvo junto a su asiento, y con un tono que tenía un leve matiz de condescendencia debajo de su apariencia educada, dijo: «Disculpe, señor, pero ¿podría mostrarme su tarjeta de embarque para verificarla?». Ilaiche, acostumbrado a esos momentos pero nunca resignado del todo a ellos, levantó la vista de su tableta con una expresión ilegible antes de buscar en el bolsillo de su chaqueta y sacar la tarjeta de embarque cuidadosamente doblada, que le entregó sin decir palabra. Su silencio fue una elección deliberada, una que la desafió a justificar lo que ambos sabían que era una solicitud innecesaria. Mientras Vanessa desdoblaba el billete y examinaba los detalles, sus ojos parpadearon con algo parecido a una vacilación, o tal vez una leve incredulidad, antes de enmascarar rápidamente lo que había sentido momentáneamente, apretando los labios por un breve segundo antes de forzar otra sonrisa con los labios apretados y entregarle la tarjeta de embarque, con una voz cuidadosamente neutral mientras murmuraba: «Gracias, señor Cole», antes de alejarse, aunque no sin una última mirada en su dirección, como si estuviera archivando mentalmente la interacción para considerarla más adelante. Ilaiche suspiró, sacudiendo la cabeza ligeramente mientras se reclinaba en su asiento, obligándose a volver a concentrarse en sus correos electrónicos, pero con el rabillo del ojo, notó que Vanessa se detenía cerca de la cocina, hablando en voz baja con otra azafata. La mirada ocasional en su dirección dejaba en claro que su conversación, fuera lo que fuera que implicara, lo involucraba de alguna manera, y aunque había esperado que la interacción inicial fuera el final de ella, sabía, en el fondo, que era solo el comienzo. Efectivamente, unos minutos después, Vanessa regresó, esta vez con una postura diferente, más firme, con un inconfundible aire de autoridad, como si hubiera tomado una decisión y estuviera dispuesta a hacerla cumplir, sin importar cómo pudiera ser recibida, y cuando habló, su voz, aunque todavía educada, llevaba consigo una finalidad tácita que dejaba claro que no estaba invitando a la discusión. «Señor, voy a tener que pedirle que pase a la cocina conmigo por un momento», dijo, con las manos entrelazadas frente a ella de una manera que sugería profesionalismo ensayado, aunque el acero en su tono delataba la certeza subyacente de que esperaba acatamiento sin resistencia. Ilaiche exhaló lentamente antes de ponerse de pie, ajustando los puños de su chaqueta mientras la seguía hacia la cocina, sabiendo muy bien que cualquier excusa que ella estuviera a punto de ofrecer no sería la verdadera razón por la que lo había elegido a él, y mientras se preparaba para lo que estaba por venir, ya sabía una cosa con certeza: esto no iba a terminar como Vanessa Holt esperaba. En el momento en que Ilaiche entró en la cocina, dejando atrás los murmullos silenciosos de los pasajeros de primera clase que habían presenciado su expulsión con distintos grados de curiosidad, incomodidad o aprobación silenciosa, inmediatamente sintió el cambio en la atmósfera, como si hubiera entrado en un reino completamente diferente donde las reglas de la civilidad se doblaban a favor de la confrontación tranquila y controlada, donde la dinámica del poder era tácita pero palpable, donde los uniformados creían que tenían autoridad absoluta sobre aquellos que simplemente ocupaban el espacio que ellos manejaban. Vanessa Holt, con una postura rígida, con una especie de certeza moralista que sugería que ya había tomado una decisión sobre el resultado de esta conversación, cuadró los hombros y lo miró con la misma expresión que un profesor podría darle a un estudiante rebelde, del tipo que dice: «Ya he decidido que eres un problema, y ahora simplemente estoy esperando que lo confirmes». «Señor Cole», comenzó, con una voz cargada de una cortesía artificial que apenas enmascaraba la nota subyacente de condescendencia, «después de una revisión más profunda de su reserva, nos hemos topado con un problema que requiere que hagamos algunos ajustes. Desafortunadamente, vamos a tener que reasignar su asiento a uno en la cabina principal para adaptarnos a un cambio de último momento en nuestra disposición de asientos». Ilaiche, que se había encontrado con versiones de este escenario exacto más veces de las que podía contar, a quien le habían pedido que justificara su presencia en espacios que le pertenecían por derecho desde que tuvo la edad suficiente para entender lo que significaba no ser bienvenido, simplemente levantó una ceja. La calma en su expresión era un contraste inquietante con la tormenta que claramente había comenzado a gestarse debajo de la fachada de autoridad cuidadosamente mantenida de Vanessa. «¿Está diciendo que mi asiento de primera clase completamente pagado, confirmado y asignado de repente no está disponible?».
Preguntó, con una voz suave como el acero pulido, y un tono que no delataba nada más que mesura, aunque la aguda inteligencia de su mirada dejaba muy claro que ya estaba varios pasos por delante de cualquier excusa que Vanessa estuviera preparándose para fabricar. Vanessa, sintiendo que estaba perdiendo el control de la conversación antes de que realmente hubiera comenzado, enderezó la columna y cruzó los brazos sobre el pecho, como si redoblar su postura la hiciera de alguna manera menos absurda. Como mencioné, hubo un ajuste de último minuto que requiere que hagamos arreglos, y agradecemos su cooperación, repitió, sus palabras cuidadosamente elegidas para sonar oficiales, para sonar como algo que tenía la autoridad de hacer cumplir, aunque incluso ella podía sentir el peso del silencio que siguió, la energía cargada de un encuentro que estaba comenzando a convertirse en algo para lo que no estaba preparada. Y Laiche dejó que el silencio se prolongara lo suficiente para que ella se sintiera incómoda antes de inclinar la cabeza ligeramente. Sus labios se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa, algo que se demoró entre la diversión y la advertencia silenciosa, algo que le dijo, sin que él necesitara decirlo directamente, que estaba observando, esperando, dándole la oportunidad de corregir su error antes de que cayera demasiado en él como para recuperarse. Eso es interesante, dijo finalmente, su voz tan casual como si estuviera comentando sobre el clima. Porque no veo que nadie más sea reasignado. Solo yo. La mandíbula de Vanessa se tensó, pero antes de que pudiera responder, antes de que pudiera pensar en otra excusa cuidadosamente redactada para justificar lo que rápidamente se estaba convirtiendo en un desastroso error de cálculo, otra voz la interrumpió. Disculpe, dijo una voz de mujer detrás de ellos, aguda pero controlada, con el peso de alguien que estaba acostumbrado a hablar de una manera que exigía atención. Y Laiche se giró apenas un poco para ver a la mujer de mediana edad de antes, la que llevaba el blazer azul marino y los pendientes de perlas, la que había observado cómo se desarrollaba toda la situación desde la comodidad de su asiento de primera clase, parada a unos pocos pasos de distancia, con una expresión que era una mezcla de desaprobación e indignación silenciosa mientras miraba a Vanessa con algo que parecía peligrosamente cercano a la compasión. No pude evitar escuchar, y tengo que decir, continuó la mujer, su tono destilaba el tipo de calma que dejaba en claro que estaba a punto de desmantelar cualquier autoridad que Vanessa creía tener, esto parece muy inusual, considerando que vi a este caballero abordar el avión con un boleto válido, sentarse en su asiento asignado sin problemas y solo convertirse en un problema a sus ojos en el momento en que decidió convertirlo en uno. El rostro de Vanessa se puso un poco más pálido. Su profesionalismo cuidadosamente construido se resquebrajó cuando se dio cuenta de que ya no tenía el control de la situación, ya no era la única autoridad en la sala, ya no podía manipular el resultado para que se ajustara a cualquier sesgo tácito que hubiera impulsado sus acciones en primer lugar. Le aseguro, señora, que esto es simplemente una cuestión de rutina, intentó decir Vanessa, con la voz ligeramente temblorosa, traicionando el primer indicio de incertidumbre que había mostrado desde que comenzó este encuentro. Pero la mujer no se lo creyó. ¿Rutina?, repitió, inclinando la cabeza como si realmente estuviera considerando la palabra, antes de exhalar bruscamente y sacudir la cabeza. No, no lo creo. Lo que es rutina, lamentablemente, es ver a un hombre negro siendo tratado de manera diferente sin ninguna razón más allá de que alguien decide que no pertenece al espacio que pagó por ocupar. Y Laiche, aunque agradeció la intervención inesperada, permaneció en silencio, observando cómo la confianza de Vanessa vacilaba, al darse cuenta de que no solo estaba perdiendo el control de la situación, sino también la percepción de quienes la rodeaban, algo que, en atención al cliente, era mucho más peligroso que simplemente cometer un error, era ser atrapado en uno. Señor, dijo Vanessa rápidamente, su voz adquirió un tono ligeramente desesperado mientras se volvía hacia Laiche, como si esperara salvar la poca autoridad que le quedaba, no quiero que esto se intensifique más, así que si pudiera por favor. Pero antes de que pudiera terminar, el teléfono de Laiche vibró en su bolsillo. Lentamente, deliberadamente, lo sacó, sus ojos escaneando la pantalla, y aunque su expresión no cambió, aunque ni siquiera se inmutó, Vanessa sintió el cambio de energía en el momento en que sucedió, sintió que algo se movía en el aire entre ellos, sintió que el hilo invisible de control al que se había aferrado se rompía con tal finalidad repentina que casi dio un paso atrás en un acto reflejo. Se guardó el teléfono en el bolsillo. Luego, con la misma calma que había mantenido desde el principio, miró a Vanessa a los ojos y dijo 4 palabras que le enviaron un peso frío y hundido al estómago. Vuelvo enseguida. Y con eso, sin esperar permiso, sin ofrecer más explicaciones, Laiche se dio la vuelta y salió del avión,
con pasos pausados, con un comportamiento indescifrable, dejando a Vanessa allí de pie, con el corazón palpitando con fuerza, las palmas de las manos sudando, la mente acelerada por los primeros indicios de una revelación que no estaba del todo preparada para aceptar. Algo iba muy, muy mal. Y ella no tenía idea de lo mal que estaba a punto de ponerse. Cuando Elaine Cole bajó del avión y regresó a la terminal, su expresión permaneció serena, ilegible y carente de cualquier signo externo de la tormenta que había comenzado a gestarse bajo la superficie, aunque cada movimiento que hacía, cada paso hacia adelante, cada mirada calculada a su teléfono, cada respiración pausada, estaba impregnado de un propósito tranquilo y deliberado, el tipo de propósito que pertenecía a un hombre que había pasado su vida dominando el arte de la moderación, que había aprendido hace mucho tiempo que el poder se ejerce mejor no en declaraciones ruidosas o reacciones impulsivas, sino en las maniobras silenciosas y estratégicas que dejaban a las personas luchando mucho antes de que se dieran cuenta de que el suelo debajo de ellas había cambiado por completo. En el momento en que llegó a la sala de espera fuera de la puerta, lejos de las atentas miradas de los pasajeros de primera clase y del personal despistado de la aerolínea que acababa de expulsarlo de su propio asiento, recuperó su teléfono una vez más, desbloqueándolo con un rápido movimiento de su pulgar antes de desplazarse por sus mensajes, sus ojos escaneando la última respuesta con una expresión tan vagamente divertida que cualquiera que lo observara de cerca podría haberlo confundido con algo casual, algo intrascendente, aunque, en realidad, era todo lo contrario. Los labios de Elaine se crisparon, apenas lo suficiente para delatar un leve atisbo de satisfacción, antes de guardarse el teléfono en el bolsillo, cuadrar los hombros y volverse hacia el puente de embarque, el mismo por el que se había visto obligado a caminar hacía apenas unos momentos, aunque ahora, con un solo mensaje, con un solo golpe de decisión ejecutiva, con un solo gesto del imperio que había construido ladrillo a ladrillo, el contexto de su regreso había cambiado por completo, porque ahora, el avión del que acababan de echarlo, la aerolínea que lo había despedido tan descuidadamente, la compañía que lo había insultado tan descaradamente, ya no pertenecía a la gente que lo había agraviado. Ahora, le pertenecía a él. Vanessa Holt había pasado su carrera dominando el arte de controlar una cabina, de mantener el orden, de asegurar que cada aspecto de la experiencia de primera clase se adhiriera a las reglas tácitas de exclusividad y refinamiento que, con el tiempo, se había convencido de que eran más que simples pautas, eran leyes, principios fundamentales que debían defenderse a toda costa, incluso si eso significaba tomar decisiones que, en retrospectiva, tenían menos que ver con la lógica y más con el instinto, con las corazonadas, con los prejuicios profundamente arraigados que se negaba a reconocer incluso cuando dictaban cada acción que tomaba. Y, sin embargo, a pesar de toda su compostura ensayada, a pesar de todos sus años de experiencia haciendo cumplir las reglas como le parecía, a pesar de todas las veces que había desestimado quejas, eludido enfrentamientos y sorteado situaciones incómodas con sonrisas bien ensayadas y justificaciones cuidadosamente formuladas, nada, absolutamente nada, podría haberla preparado para el momento en que una azafata de alto rango se inclinó hacia ella y le susurró las palabras que le provocaron escalofríos. Vanessa, hay algo que debes saber. Se dio la vuelta bruscamente, con irritación reflejada en su rostro mientras se ajustaba los puños del uniforme, preparándose ya para cualquier inconveniente menor que estuviera a punto de surgirle, pero cuando vio la expresión de la otra azafata, pálida, con los labios apretados, llena de una inquietud que sugería algo mucho peor que un simple contratiempo de programación o un pasajero rebelde, su estómago se retorció de una manera que no podía explicar, una sensación de pavor que se arrastraba por los bordes de su confianza como una sombra de la que no tenía forma de escapar. ¿Qué? Espetó, aunque su voz, por primera vez ese día, vaciló un poco. La azafata de mayor edad tragó saliva, su mirada se precipitó por la cabina como si temiera que alguien más pudiera escuchar, antes de finalmente inclinarse más cerca, bajando la voz a un susurro. La aerolínea acaba de ser adquirida, dijo, haciendo una breve pausa como si tratara de evaluar la reacción de Vanessa antes de dar el golpe final. Por Elaine Cole. Por un instante ensordecedor, Vanessa sintió que todo su mundo se tambaleaba violentamente bajo sus pies, como si los cimientos de su autoridad, las reglas, el poder, el control que siempre había creído inquebrantables, se hubieran derrumbado de repente y la hubieran dejado aferrándose a algo sólido, algo familiar, algo que hiciera de este momento algo distinto a la catastrófica realidad en la que se había convertido. No, susurró, sacudiendo la cabeza instintivamente, como si por pura fuerza de negación pudiera deshacer lo que ya se había puesto en marcha, lo que ya se había finalizado,
lo que ya había sellado su destino de una manera que apenas estaba empezando a comprender. Eso no es posible. La asistente principal parecía desear, más que nada, que no fuera cierto. Pero lo era. Y la prueba llegó apenas segundos después, cuando el intercomunicador cobró vida y la voz del capitán, firme, profesional, pero con algo apenas por debajo de la alarma, llenó la cabina. Damas y caballeros, les habla su capitán. Estamos experimentando un ligero retraso mientras nos preparamos para la salida, pero me gustaría aprovechar esta oportunidad para darle una bienvenida muy especial a un invitado distinguido que se unirá a nosotros en el vuelo de hoy. Por favor, permanezcan sentados mientras esperamos su llegada. Vanessa se quedó sin aliento. Los pasajeros, que ya habían comenzado a adaptarse al ritmo del vuelo, ahora intercambiaban miradas confusas, algunos murmullos ondeaban por la cabina mientras especulaban sobre quién, exactamente, podría ser el distinguido invitado, aunque ninguno de ellos, ni siquiera la mujer de perlas que había salido en defensa de Ilaiche, podría haber imaginado la magnitud de lo que estaba a punto de desarrollarse. Y entonces, justo cuando el peso de lo que estaba sucediendo de manera total, devastadora y horrorosa se hizo sentir, Vanessa lo escuchó. El sonido lento y medido de pasos. Pasos que reconoció. Pasos que no pertenecían a un hombre que había sido derrotado, humillado o obligado a someterse. No. Esos eran los pasos de un hombre que había ganado. Ilaiche Cole volvió a subir al avión, su expresión era indescifrable, su postura era tan natural como autoritaria, su presencia llenaba la cabina con el tipo de autoridad que no requería anuncio, explicación ni justificación, porque en ese momento, mientras se tomaba su tiempo para caminar de regreso por el pasillo, su mirada escudriñaba los rostros de cada pasajero, cada miembro de la tripulación, cada persona que lo había visto salir solo para ahora presenciar su regreso triunfal, ya no era solo otro viajero, ya no era solo otro pasajero de primera clase, ya no era alguien que necesitaba demostrar que pertenecía a ella. Porque ahora, la aerolínea misma le pertenecía a él. Se detuvo justo antes de Vanessa, sus ojos oscuros se encontraron con los de ella con una intensidad tranquila que hizo que su corazón martilleara contra sus costillas, su boca repentinamente seca, su respiración entrecortada y entrecortada mientras intentaba, desesperadamente, sin esperanza, encontrar una manera de salvar lo que ya no podía salvarse. Por primera vez en su vida, no tenía palabras. Ilaiche, por otra parte, tenía mucho. Y mientras inclinaba la cabeza ligeramente, con una lenta sonrisa de complicidad en las comisuras de sus labios, finalmente habló. Señorita Holt, dijo, con su voz suave como la seda, letal como una espada, cargando con el peso de una decisión ya tomada. Estás en mi asiento. Por primera vez en su carrera de una década como azafata, Vanessa Holt se sintió verdadera y absolutamente impotente, una sensación tan extraña, tan inimaginable, tan completamente en desacuerdo con la autoridad que siempre había ejercido sobre los pasajeros en su cabina, que apenas registró los murmullos que se extendían como un reguero de pólvora por la primera clase, apenas notó la forma en que las otras azafatas, sus propias colegas, las mismas personas que una vez habían respetado su juicio sin cuestionarlo, ahora evitaban su mirada como si la proximidad a ella de alguna manera los hiciera cómplices de lo que fuera que estuviera a punto de desarrollarse. Apenas oyó a la mujer de perlas susurrarle algo al hombre de negocios que estaba a su lado, apenas notó la forma en que la azafata más joven, Clara, apretaba y aflojaba los puños como si luchara contra el impulso de alejarse del desastre que se desarrollaba, apenas registró el peso de cada par de ojos en la cabina ahora fijos en ella, observando, esperando, anticipando el momento inevitable en el que la comprensión que había estado arañando los bordes de su mente finalmente, por completo, ineludiblemente, se hundiría. Ilaiche Cole había regresado, no como un pasajero descontento que buscaba justicia, no como un hombre que exigía una disculpa, no como alguien que rogaba ser tratado con la dignidad que siempre había merecido, sino como la única persona que nunca podría haber imaginado que fuera, el dueño de la aerolínea para la que trabajaba, el hombre que ahora tenía poder absoluto no solo sobre su asignación de asiento, no solo sobre su autoridad en la cabina, sino sobre toda su carrera, todo su futuro, toda su existencia dentro del espacio que alguna vez había controlado con un dominio tan natural e incuestionable. Y la miraba con una expresión tan perfecta, tan imposiblemente tranquila, que le provocó un pánico helado que le recorrió las venas. Estás en mi lugar, repitió Ilaiche, su voz carente de ira, carente de acusaciones, carente de cualquier cosa que pudiera haberle dado un salvavidas al que aferrarse,
porque podría haber argumentado contra la ira, podría haberse defendido de las acusaciones, pero esta calma tranquila, mesurada y letal la dejó sin nada, sin excusas, sin justificaciones, sin forma de manipular la situación para que volviera a controlarla. Durante un largo y doloroso momento, Vanessa no se movió, no pudo moverse. Todo su cuerpo se quedó congelado en su lugar como si su cerebro hubiera sufrido un cortocircuito bajo el peso de lo que estaba sucediendo, de lo que ya había sucedido, de lo que había puesto en marcha sin siquiera darse cuenta. Entonces, finalmente, cuando el silencio se alargó hasta el punto de la asfixia, cuando los susurros se hicieron más fuertes, cuando los ojos que la miraban ardían más, cuando la realidad de su situación se derrumbó sobre ella con toda la fuerza de una caída libre catastrófica, se obligó a hacer lo único que podía hacer, lo único que podría salvar la pizca de dignidad que le quedaba. Se hizo a un lado. Y Laiche no se movió de inmediato, no se sentó, ni siquiera se dio cuenta de que ahora se había posicionado ligeramente detrás de los otros asistentes de vuelo, su postura, antes perfecta, ligeramente encorvada, su confianza, antes inquebrantable, reemplazada por una rigidez que delataba su derrota total y absoluta. En cambio, simplemente giró la cabeza hacia el capitán del vuelo, que había salido de la cabina en algún lugar en medio de esta pesadilla que se desarrollaba, observando todo con una expresión tan cuidadosamente neutral que era imposible decir si simplemente estaba asombrado por lo que estaba sucediendo o si estaba intentando activamente distanciarse de las inevitables consecuencias que estaban a punto de seguir. «Capitán», dijo Laiche, con una voz que todavía sonaba increíblemente tranquila, increíblemente serena, increíblemente paciente, a pesar de que cada una de las personas en la cabina sabía que, en ese mismo momento, podría haber desatado el tipo de ira corporativa que habría puesto a la aerolínea en modo de crisis inmediata. El capitán se enderezó instintivamente. Señor Cole, reconoció, la vacilación en su tono delataba el hecho de que, a pesar de tener el rango más alto en ese avión, entendía, sin la menor duda, que ya no era el hombre más poderoso a bordo. Hubo un incidente que involucró a uno de los miembros de su tripulación, continuó Laiche, su mirada se desvió ligeramente hacia Vanessa, quien sintió que su estómago se hundía en un pozo tan profundo que no estaba segura de volver a encontrar tierra firme. Estoy al tanto, dijo el capitán con cuidado, su mirada se desvió hacia Vanessa solo por un breve momento antes de volver a Laiche, como si distanciarse de ella fuera el curso de acción más seguro. Bien, dijo Laiche, ofreciéndole al capitán un cortés asentimiento antes de finalmente volver toda su atención a Vanessa, quien ahora parecía que no quería nada más que desaparecer en el suelo, como si ya hubiera comenzado a calcular la probabilidad de salir de este avión con su trabajo intacto. Spoiler, las probabilidades no estaban a su favor. Señorita Holt, dijo Laiche, y la forma en que su nombre salió de su boca, lenta, deliberada, con la carga que dejaba muy claro que estaba al borde de algo irreversible, provocó otro violento estremecimiento de pánico en su ya desmoronada compostura. «Sí, señor», se obligó a decir, y la ironía de sus propias palabras, de la forma en que ahora no tenía más opción que dirigirse a él con el mismo respeto que tan arrogantemente le había negado, no pasó desapercibida para nadie en la habitación. Por primera vez desde que volvió a subir al avión, Laiche sonrió, no con una sonrisa amplia, ni exagerada, ni petulante, sino con la tranquila satisfacción de un hombre que ya había tomado su decisión mucho antes de regresar. «Estás despedida». Las palabras cayeron como un trueno. La respiración de Vanessa se atascó tan bruscamente en su garganta que, por un momento, pareció que realmente se derrumbaría bajo la fuerza de las mismas. Todo su cuerpo se puso rígido mientras el peso total de sus acciones finalmente caía sobre ella con el tipo de brutalidad, intransigencia que ninguna cantidad de disculpas, ninguna cantidad de justificaciones, ninguna cantidad de súplicas podría deshacer. «Pero, yo», tartamudeó, su mente buscando algo, cualquier cosa, que pudiera darle incluso una fracción de segundo más antes de que la realidad se impusiera por completo, antes de que se viera obligada a aceptar que había perdido no solo esta batalla, sino todo. Laiche no la dejó terminar. «Ya está hecho», dijo simplemente, y no había malicia en su voz, ni ira, ni regodeo vengativo, solo la verdad irrefutable e ineludible de lo que ella misma se había buscado. «Capitán», continuó Laiche, dándose la vuelta. Ahora la apartó de ella como si ya no existiera, como si ya no valiera ni un segundo más de su tiempo. «Por favor, haga que la señorita Holt sea sacada del avión antes de que despeguemos. Preferiría no retrasar más el vuelo». El capitán asintió con la cabeza enérgicamente,
ya haciendo una señal para que otra azafata ayudara a escoltar a Vanessa fuera del avión, pero Vanessa, que había pasado gran parte de su carrera creyendo que era intocable, creyendo que era ella la que tenía el poder, creyendo que tenía la última palabra, seguía allí de pie, con todo el cuerpo temblando, el rostro pálido, los labios entreabiertos en una incredulidad atónita y horrorizada. Pero, no lo sabía, susurró, apenas lo suficientemente alto para que alguien la oyera, las palabras tan débiles, tan vacías, tan absolutamente sin sentido frente a todo lo que había hecho que bien podrían haber sido tragadas por el zumbido del propio avión. Y Laiche ni siquiera la miró. Ahora lo sabes, dijo. Y con eso, Vanessa Holt, antaño la ejecutora de la exclusividad de primera clase, antaño la guardiana autoproclamada del lujo, antaño la mujer que había creído que podía dictar quién pertenecía y quién no, fue escoltada fuera del mismo avión que antaño había controlado, con su carrera en ruinas por una decisión de la que nunca podría retractarse. Y Laiche Cole se recostó en su asiento, exhaló y cerró los ojos, el zumbido del avión llenó el silencio donde antaño había estado la presencia de Vanessa. El orden se había restablecido.